Alejandro Valenzuela nunca fue un hombre de términos medios. Hijo de una de las familias más influyentes de México, creció escuchando que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. A los 39 años, dirigía un imperio empresarial con mano firme, sin mostrar jamás un ápice de vulnerabilidad. Viudo desde hacía 5 años, él no permitía que nada ni nadie quebrara su fachada impenetrable, excepto su hija, Carmen, con 8 años. La niña era la única capaz de provocar grietas en la coraza emocional de su padre, pero cuando le diagnosticaron una condición rara y debilitante, Alejandro vio su mayor fuente de alegría convertirse en su mayor miedo. Fue entonces que Lucía Mendoza entró en sus vidas. Enfermera especializada en pediatría, fue recomendada como la mejor opción para cuidar de Carmen, aunque Alejandro tardó en aceptar que necesitaba ayuda. Su presencia en la mansión Valenzuela parecía un error desde el principio, una mujer sencilla o proveniente de un barrio modesto. Intentando encajar en un mundo que no le pertenecía, las miradas desconfiadas de los empleados, los susurros en los pasillos, todo dejaba claro que era una intrusa. Pero Lucía no se intimidó, su enfoque siempre estuvo en la niña, y así, poco a poco, comenzó a ganarse su lugar. Lucía notó desde el primer día que Alejandro la observaba como si esperara que cometiera un error. Su mirada fría y calculadora dejaba claro que no confiaba en ella, y eso no era ninguna sorpresa. Para un hombre acostumbrado a controlarlo todo, confiar la vida de su hija a una extraña no era algo que haría fácilmente. Pero lo que él no entendía era que Lucía no estaba allí por dinero o prestigio. Conocía bien el peso de la impotencia frente a la enfermedad. Había perdido a un hermano por cáncer cuando era adolescente y sabía lo que era ver a alguien que amas debilitarse sin poder hacer nada. Eso la llevó a elegir esa profesión, solo que Alejandro no lo veía. Para él, Lucía era solo una empleada más. Alguien que probablemente abandonaría a Carmen ante la primera dificultad, como tantos otros antes que ella. Lo que Alejandro no esperaba era la naturalidad con que Lucía interactuaba con Carmen. Mientras médicos y terapeutas hablaban con la niña como si fuera de cristal, Lucía la trataba como a cualquier otra niña. Cuando la encontró decaída en la cama, sin ánimo para nada, no intentó forzarla a sonreír ni le dijo palabras vacías de aliento. En cambio, tomó una silla y comenzó a contarlas. Travesuras que hacía de pequeña, como el día que intentó hacer un pastel de cumpleaños para su madre y terminó incendiando la cocina. Carmen soltó una risa tímida, sorprendida de que alguien le hablara sin lástima. Fue la primera vez en mucho tiempo que la niña mostró interés en algo fuera de su enfermedad. Alejandro, que observaba la escena desde lejos, él no dijo nada, pero su mirada se detuvo en Lucía un poco más de lo habitual antes de alejarse. Lucía pronto notó que la mansión Valenzuela era un lugar donde nunca sería completamente bienvenida. Las miradas de los empleados lo decían todo: desconfianza, juicio y, para algunos, incluso desprecio. La gobernanta, una mujer rígida llamada Estela, fue la primera en dejar claro que no le agradaba. «Señorita Mendoza, espero que entienda su lugar aquí», dijo con un tono que intentaba sonar profesional, pero cargado de veneno. Lucía no respondió. Ya había tratado con muchas personas así a lo largo de su vida para saber que las palabras no cambiarían nada. Solo el tiempo y sus acciones podrían demostrar quién era realmente. Pero era difícil ignorar los murmullos, las conversaciones que se cortaban cuando entraba a una habitación, la forma en que algunos parecían esperar que fallara. A pesar de todo,
La única opinión que realmente importaba para Lucía era la de Carmen. Y, poco a poco, la niña comenzó a permitir que se acercara. Al principio, eran pequeñas cosas. Una mirada menos desconfiada, una sonrisa tímida cuando Lucía le contaba historias graciosas. Luego, vinieron gestos más significativos. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Carmen dejó caer su libro al suelo. Lucía se agachó para recogerlo, pero antes de que pudiera entregárselo, sintió los pequeños dedos de la niña tocar su mano. «Gracias», dijo en voz baja, como si aún no estuviera segura de poder confiar en esa nueva presencia en su vida. Para cualquiera, sería un gesto insignificante. Para Lucía, fue una victoria. Alejandro fingía no notarlos. Pequeños cambios en su hija, pero la verdad era que eran cada vez más evidentes. Carmen, que antes pasaba los días callada y retraída, ahora hacía preguntas, mostraba curiosidad. Cierta mañana, la encontró en el jardín, donde Lucía la ayudaba a cuidar un pequeño cantero de flores. «Las plantas son como nosotros», explicaba la enfermera con la paciencia de quien sabe que enseñar es más que transmitir palabras. A veces se debilitan, pierden sus hojas, pero si las cuidamos bien, si les damos tiempo y atención, vuelven a crecer. Carmen miró su flor, mordiendo su labio, pensativa. «¿Y si no crece?». Lucía sonrió. «Entonces lo intentamos de nuevo». Alejandro permaneció en el umbral de la puerta, sin ser visto. Algo en esa escena le provocó un nudo en el pecho, un sentimiento que no quería nombrar. Pero mientras Carmen se apegaba cada vez más a Lucía, la resistencia dentro de la mansión aumentaba. Los empleados murmuraban que Alejandro estaba permitiendo que una desconocida se infiltrara demasiado en la familia. La gobernanta, Estela, se encargaba de reforzar esa idea siempre que podía. «¿Usted confía demasiado en ella, don Alejandro? Gente así se acerca fingiendo bondad, pero al final siempre quieren algo». Alejandro no respondió de inmediato. Era un hombre racional y no tomaba decisiones basadas en sentimientos, pero cuando miraba a Carmen, su hija, su razón de vivir, y veía cómo Lucía lograba hacerla sonreír de nuevo, se preguntaba si realmente debía alejarla. Quizás, o por primera vez en años, necesitaba confiar en alguien más que en sí mismo. Lucía ya sabía que ganarse la confianza de Carmen sería un desafío, pero no esperaba que el verdadero obstáculo fuera Alejandro y el mundo que lo rodeaba. Desde que llegó a la mansión, se sentía como una pieza fuera de lugar en un juego cuyas reglas ya habían sido decididas mucho antes de su llegada. La gobernanta Estela no ocultaba su antipatía y los demás empleados parecían esperar el momento en que Lucía cometiera un error. Para ellos, era una intrusa, alguien que no pertenecía a ese mundo de lujo y tradición, pero nada de eso importaba cuando estaba con Carmen. La niña, a pesar de su fragilidad física, tenía una mente aguda y una mirada cargada de más melancolía de lo que cualquier niño de su edad debería conocer. Ponía a prueba a Lucía de maneras sutiles, ignorando su presencia, rechazando su ayuda, observándola con un silencio inquisitivo que parecía buscar fallas. Pero Lucía no se intimidaba. En lugar de presionarla, le esperaba pacientemente, respetando el tiempo de la niña. Poco a poco, comenzó a notar pequeños cambios. Primero, respuestas monosilábicas. Luego, miradas menos desconfiadas. Hasta que, una noche, al acomodar las almohadas de Carmen antes de dormir, sintió una pequeña mano sostener la suya por un breve momento. «Buenas noches, Lucía», susurró la niña antes de darse vuelta. Fue en ese instante que Lucía supo, había ganado su primer espacio en el corazón de
Carmen. Alejandro, por otro lado, seguía siendo una muralla difícil de traspasar. Observaba todo desde lejos, evaluando a Lucía como si esperara que revelara sus verdaderas intenciones en cualquier momento. No creía en la bondad gratuita, mucho menos en personas que se acercaban sin un interés oculto. Sin embargo, por más que intentara mantener su postura rígida, no podía negar lo que veía ante sus ojos. Su hija, que antes se negaba a hablar sobre su estado, ahora se esforzaba por interactuar. Por hacer pequeñas cosas por sí misma. Una noche, mientras revisaba contratos en su oficina, escuchó risas provenientes del cuarto de Carmen. Por un momento, cerró los ojos y se permitió sentir algo que había enterrado hacía mucho tiempo, alivio, pero pronto apartó ese pensamiento. No podía permitirse flaquear. Ya había perdido una vez, su esposa se había ido, y el dolor de esa pérdida lo había convertido en el hombre frío y metódico que era hoy. Permitir que Lucía se volviera esencial para Carmen significaba correr el riesgo de, algún día, perderla también, y Alejandro Valenzuela no era un hombre que manejaba bien las pérdidas. Los días pasaron y, con cada nueva interacción, Carmen y Lucía construyeron un vínculo imposible de ignorar. La niña, antes reacia a aceptar cualquier forma de ayuda, comenzó a buscar a la enfermera incluso cuando no necesitaba cuidados. Desarrollaron pequeños rituales. Por la noche, leían juntas historias que Lucía traía de su propia infancia. Por la mañana, intentaban ejercicios suaves, y con cada progreso, por pequeño que fuera, Carmen sonreía de una manera que Alejandro no veía desde hacía mucho tiempo. Él observaba todo desde lejos, incapaz de intervenir. No sabía si eso lo irritaba o lo aliviaba. Quería proteger a su hija, pero tampoco podía negar que, con Lucía cerca, Carmen parecía más viva. Sin embargo, incluso con la mejora de su hija, Alejandro seguía firme en su creencia de que Lucía era solo una pieza temporal en ese escenario. Un día, cuando Carmen estuviera lo suficientemente fuerte, cuando superara la enfermedad, la enfermera se iría y todo volvería a su control. Esa era la única forma segura de seguir adelante. Lo que no notaba era que, con cada día que pasaba, Lucía no solo curaba a su hija, sino que también desafiaba su propio miedo a apegarse. Del otro lado de la casa, la resistencia contra Lucía crecía. Estela, la gobernanta, sentía que su dominio sobre la mansión estaba siendo amenazado. Siempre leal a la familia Valenzuela, creía que su función no era solo mantener el orden, sino también proteger a Alejandro de cualquiera que pudiera aprovecharse de él. Y, para ella, Lucía era exactamente ese tipo de persona. La idea de una mujer sencilla, sin nombre ni título, ganando espacio junto al empresario, la incomodaba profundamente. Y no era la única. Durante una cena formal, en una rara ocasión en que invitados importantes visitaron la mansión, una de las socialites de la alta sociedad hizo un comentario mordaz al notar la cercanía entre Lucía y Carmen. Así que esta es la enfermera que ha encantado a la pequeña heredera Valenzuela, dijo la mujer con una sonrisa maliciosa. Imagino que cuidar a una niña tan rica es un gran incentivo para cualquiera. Lucía sintió el peso de esas palabras, pero se mantuvo firme, sin permitir que la humillación se notara. Alejandro, sentado a la cabecera de la mesa, no dijo nada, y eso dolió más que cualquier insulto. Esa noche, al retirarse, Lucía se preguntó si realmente valía la pena quedarse. Había entrado en esa casa para cuidar a una niña, no para ser constantemente juzgada y cuestionada sobre sus intenciones. Esa noche, Lucía tardó en dormir, por más que intentara convencerse de que los comentarios maliciosos no la afectaban.
La verdad era que la herían más de lo que quería admitir. Había dedicado su vida a ayudar a otros, a ser una presencia confiable para quienes la necesitaban, y ahora era tratada como una oportunista solo porque no formaba parte de ese mundo de riquezas y apariencias. Por un momento, consideró rendirse. Podría pedir un traslado a otro caso, trabajar con otra niña, lejos de las miradas críticas y la constante sensación de ser indeseada. Pero entonces recordó la sonrisa de Carmen al sostener una taza sin que sus manos temblaran, los pequeños avances que nadie más parecía notar, las noches en que la niña dormía tranquila a su lado. Si se iba, quien aseguraría que continuaría progresando y, en el fondo, había algo más, la presencia silenciosa de Alejandro. Nunca la había defendido en público, nunca se había interpuesto entre ella y los ataques, pero siempre estaba observando. Era como si él mismo no supiera qué pensar de ella. Lucía decidió entonces quedarse, no por él, no por los demás, sino por Carmen. A la mañana siguiente, Carmen notó que algo estaba mal. La niña, con su aguda sensibilidad, vio la expresión cansada de Lucía y, a diferencia de lo que normalmente haría, y no esperó a que la enfermera iniciara la conversación. ¿Estás triste?, preguntó con una voz delicada pero firme. Lucía dudó, sin querer preocupar a la niña, pero tampoco con ganas de mentir. A veces, la gente dice cosas que duelen, respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. Carmen frunció el ceño, pensativa, y luego dijo algo que sorprendió a Lucía: mi papá también escucha cosas que duelen, pero él finge que no siente nada. La enfermera guardó silencio, absorbiendo esas palabras, como una niña tan pequeña podía entender algo tan profundo sobre su propio padre. Carmen continuó: pero yo sé que él siente, solo que no sabe qué hacer con eso. Lucía sonrió, acariciando el cabello de la niña. Tal vez necesita que alguien le recuerde que sentir no está mal. Carmen asintió, como si eso tuviera sentido. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que la conexión entre ellas iba más allá de paciente y cuidadora. Era algo más fuerte, más significativo. Y, de alguna manera, Carmen era el vínculo que la unía a Alejandro, aunque él aún no estuviera listo para verlo. Alejandro estaba acostumbrado a mantener el control absoluto sobre todo a su alrededor. Su empresa, sus inversiones, su rutina, todo era calculado, predecible, estructurado para minimizar riesgos. Pero desde que Lucía entró en la vida de Carmen, se sentía incapaz de predecir lo que sucedería después. Esa enfermera, con su terquedad y su paciencia inquebrantable, se había convertido en una pieza inesperada en su hogar. La observaba más de lo que le gustaría admitir, analizaba sus gestos, sus reacciones, por qué se quedaba, e incluso cuando todo parecía conspirar en su contra, por qué no se defendía de los comentarios maliciosos, de las miradas de desdén. Cualquier otra persona ya se habría ido, pero no Lucía. Ella se quedaba. Alejandro se decía a sí mismo que era porque necesitaba el trabajo, porque era solo una profesional cumpliendo su función, pero, en el fondo, algo lo inquietaba. ¿Y si simplemente se quedaba porque le importaba? Esa posibilidad lo dejaba intranquilo. Después de todo, nadie se quedaba sin motivo, sin un interés. Al menos, eso era lo que él creía. Esa tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, escuchó un ruido proveniente del piso superior. Carmen reía, reía de verdad, no una risa tímida o forzada, sino una carcajada alta y libre, como si, por un momento, su enfermedad no existiera. Se levantó instintivamente y caminó hasta la escalera. Desde lo alto, observó la escena en el jardín.
Carmen estaba sentada en la silla de ruedas, sujetando un pincel, mientras Lucía sostenía otro, cubierta de pintura de pies a cabeza. Estaban pintando juntas, y no solo en un lienzo, sino una a la otra. Carmen levantó el pincel e hizo una pequeña mancha azul en la nariz de Lucía, quien fingió indignación antes de contraatacar con una pincelada roja en el brazo de la niña. Era una escena tan simple, pero tan genuina, que Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué eso lo afectaba tanto? Tal vez porque hacía años que no veía a su hija tan feliz. Tal vez porque Lucía estaba logrando algo que ni los mejores médicos, ni las terapias más caras habían conseguido, o tal vez, y esta era la parte que se negaba a admitir porque comenzaba a sentir que la necesitaba allí tanto como Carmen. Esa noche, Alejandro no pudo concentrarse en el trabajo. Aún sentado en su mesa, rodeado de contratos e informes financieros, su mente volvía a la escena del jardín. Trataba de convencerse de que eso no significaba nada, que Lucía era solo una empleada haciendo su trabajo. Pero la verdad era que, desde que ella había llegado, algo dentro de él estaba cambiando, y eso lo asustaba más que cualquier negociación millonaria. Siempre había creído que los sentimientos eran una debilidad y una vulnerabilidad que no podía permitirse. Después de la muerte de su esposa, había aprendido a blindar el corazón, a transformar el dolor en trabajo, en control. Pero ahora, esa enfermera lo hacía sentir cosas que no quería sentir. Irritado con sus propios pensamientos, se levantó abruptamente y salió de la oficina, caminando sin rumbo por la mansión silenciosa. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de Carmen y, sin hacer ruido, miró dentro. La niña dormía profundamente, sus rasgos relajados, una pequeña sonrisa en los labios. A su lado, sentada en la silla, Lucía también dormía, con los brazos cruzados, respirando tranquilamente. Alejandro permaneció allí por un largo tiempo, sin saber qué hacer con ese nudo en el pecho. Al día siguiente, la tensión dentro de la mansión era aún más evidente. Los empleados ya no se preocupaban por disimular sus miradas de desaprobación cada vez que Lucía pasaba, y los comentarios maliciosos se volvían más frecuentes. En un desayuno formal, en presencia de algunos amigos de la familia, una de las invitadas no perdió la oportunidad de hacer una insinuación. Entonces, Alejandro, escuché que tu hija está bastante apegada a la enfermera, comentó, moviendo distraídamente su té. Los niños son tan inocentes, ¿o no? No se dan cuenta cuando alguien tiene segundas intenciones. El silencio que siguió fue incómodo. Alejandro sostuvo firmemente la taza con las manos, sintiendo una ola de irritación crecer dentro de sí. Lucía, que estaba de pie al lado de la mesa, sirviendo té para Carmen, no reaccionó, pero Alejandro notó cómo sus hombros se tensaron, como sus dedos sostenían la bandeja con más fuerza de la necesaria. Miró a Carmen, esperando alguna reacción de la hija, pero la niña estaba enfocada en su plato, claramente incómoda. Algo dentro de él estalló. Por primera vez en años, se sintió incómodo con lo que estaban diciendo. Antes de poder contenerse, respondió, su voz firme y sin espacio para discusión. Lucía no tiene segundas intenciones. Si alguien aquí las tiene, seguro que no es ella. El impacto de sus palabras fue inmediato. La mesa quedó en silencio. Lucía lo miró, sorprendida. Alejandro desvió la mirada, pero sabía que no podía negar más. Algo dentro de él ya había cambiado. Lucía no sabía qué pensar. Durante todo el tiempo que estuvo en la mansión Valenzuela, había aprendido a ignorar los comentarios maliciosos
a mantener la cabeza en alto incluso cuando la trataban como alguien que no pertenecía a ese lugar. Pero esa mañana, Alejandro había hecho algo inesperado. La había defendido. Por primera vez, no se había quedado en silencio, no había permitido que los demás la redujeran a una oportunista sin cuestionamientos. Eso la tomó por sorpresa, no porque esperaba que él la tratara mal. Alejandro no era el tipo de hombre que desperdiciaba palabras en frivolidades, sino porque siempre había imaginado que él jamás tomaría partido. Sin embargo, allí estaba él, enfrentando a su propia sociedad en su defensa. Ella no sabía cómo interpretar eso. No quería leer entre líneas algo que quizás no estuviera allí, pero, al mismo tiempo, no podía ignorar la forma en que él la miraba últimamente, como si estuviera librando una batalla interna que iba mucho más allá de la desconfianza que siempre había mostrado, y, peor aún, admitir para sí misma que, a pesar de todo, a pesar de todas las razones para no involucrarse, una parte de ella comenzaba a preocuparse por él más de lo que debía. Alejandro, por su parte, pasó el resto del día irritado consigo mismo. No le gustaba actuar por impulso, y lo que había hecho esa mañana había sido exactamente eso. Había hablado sin pensar, permitido que su ira se mostrara de una manera que no hacía desde hacía años. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado en él? Se convenció de que la razón era Carmen. La felicidad de su hija era su prioridad, y cualquiera que intentara perturbar eso merecía ser confrontado. Pero, en el fondo, sabía que no solo era eso. Ya no podía ignorar la presencia de Lucía. Ella no era solo la enfermera de su hija, era alguien que lo hacía cuestionar la vida que había elegido vivir, alguien que, de manera sutil y silenciosa, estaba deshaciendo años de resistencia. Se odiaba por eso, odiaba sentirse vulnerable, odiaba la idea de que, una vez más, su corazón podría estar convirtiéndose en un punto débil. Entonces, decidió alejarse. Durante días, evitó cruzarse con Lucía, limitándose a interacciones estrictamente profesionales, pero cuanto más intentaba ignorarla, más se daba cuenta de que ella ya formaba parte de su vida. Y entonces, cuando pensaba que podía seguir escondiéndose detrás del trabajo y el control, algo ocurrió. Algo que cambiaría todo. La noche cayó tranquila sobre la mansión Valenzuela, pero algo no estaba bien. Lucía lo sintió tan pronto como entró al cuarto de Carmen para su última revisión del día. La niña, que horas antes había estado animada pintando en el jardín, ahora parecía pálida y débil, respirando de forma irregular. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban empañados por el cansancio extremo. Carmen, Lucía llamó suavemente, acercándose a la cama. La niña intentó responder, pero su voz salió demasiado baja, casi inaudible. El corazón de Lucía se aceleró. Algo no estaba bien. Muy mal. Tocó la frente de la niña y sintió el calor intenso bajo su piel. Fiebre alta. El tipo de fiebre que no era común en su cuadro y que indicaba que algo más grave estaba ocurriendo. Sin dudarlo, tomó su equipo médico y comenzó a examinar a la niña, intentando mantener la calma. Pero al ver la saturación de oxígeno cayendo en el oxímetro, supo que no era una fiebre común. Carmen estaba entrando en crisis. Lucía no pensó dos veces antes de correr a la oficina de Alejandro. Lo encontró como siempre, inmerso en papeles, tratando de controlar todo a su alrededor. Pero en ese momento, lo que necesitaba de él no era una decisión de negocios, sino su hija. Alejandro, tienes que venir ahora, le dijo, jadeando. Él levantó la mirada, sorprendido por la urgencia en su voz. ¿Qué pasó? Ya se levantaba antes de obtener una respuesta. ¿Por qué? En el fondo,
Sabía que solo había una cosa capaz de hacer que Lucía perdiera la compostura de esa forma. Carmen corrió hacia el cuarto y lo que vio lo hizo congelarse. Carmen estaba acostada, sudando, su respiración corta y entrecortada. Su pecho subía y bajaba con dificultad y sus labios comenzaban a tomar un tono azulado. ¿Qué le pasa? Su voz, normalmente firme, salió más débil de lo que quería. La fiebre está muy alta y su respiración está comprometida, le explicó Lucía rápidamente. Tenemos que llevarla al hospital ahora. Alejandro no. Dudó, tomó a la niña en brazos y, sin preocuparse por nada más, corrió al auto. En ese momento, no era el empresario frío y calculador, era simplemente un padre desesperado, con miedo de perder lo único que realmente importaba. El viaje al hospital pareció durar una eternidad. Alejandro conducía a toda velocidad, con los dedos blancos de tanto apretar el volante. En el asiento trasero, Lucía sostenía a Carmen en brazos, susurrando palabras tranquilizadoras mientras monitoreaba su respiración. Cada vez más débil. Quédate conmigo, mi amor. Ya estamos llegando, decía, intentando mantener la voz firme, aunque con el corazón acelerado. Carmen estaba caliente, demasiado caliente, y su piel parecía aún más pálida bajo la débil luz del coche. Alejandro miraba por el retrovisor cada segundo, sintiendo crecer el desespero dentro de él. Ya había perdido a una mujer, no podía perder a su hija. Aguanta, oh pequeña, susurró, con la voz quebrada. Pero Carmen no respondió. Su cuerpo estaba flojo en los brazos de Lucía, su conciencia oscilando. Fue en ese momento que Alejandro sintió un miedo que nunca había sentido antes, el miedo real de que pudiera ser demasiado tarde. Cuando llegaron al hospital, médicos y enfermeros corrieron a atender a Carmen. Alejandro intentó seguirlos hasta la sala de emergencias, pero fue detenido. Señor, necesitamos que espere aquí, dijo uno de los enfermeros, con un tono firme pero profesional. Él no quería esperar, quería estar allí, ver con sus propios ojos. Que su hija estaría bien, pero antes de poder protestar, sintió una mano tocar su brazo. Lucía, ella estaba a su lado, con los ojos fijos en la puerta de la sala donde Carmen había desaparecido. Ellos van a hacer todo lo que puedan, le dijo, y por primera vez, Alejandro vio en ella algo más que la enfermera dedicada. Vio a alguien que estaba sufriendo tanto como él, alguien que, a pesar de todo, no lo dejaría enfrentar eso solo. Respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones. Dentro de él, y entonces se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no quería estar solo. Los minutos se arrastraban como horas. Alejandro caminaba de un lado a otro en la sala de espera, incapaz de quedarse quieto. Él, que siempre mantenía el control sobre todo, ahora no tenía poder alguno sobre lo que sucedía al otro lado de esas puertas. Se sentía impotente, una sensación que odiaba. Lucía permanecía sentada, pero no menos tensa. Sus manos estaban entrelazadas, los ojos fijos en el suelo, o como si estuviera rezando en silencio. De vez en cuando, Alejandro le echaba una mirada furtiva. Ella parecía tan exhausta como él, tan involucrada en ese dolor que no debería ser suyo. Y entonces, de repente, algo hizo clic en su mente. Lucía estaba allí, desde el primer día, desde los primeros desafíos, desde las miradas desconfiadas de los demás. No había huido, no había desistido. Cuando Carmen más lo necesitaba, ella se quedó, y no solo por deber, sino porque le importaba. La ficha cayó con un peso casi insoportable. Había pasado tanto tiempo tratando de alejarse, tratando de negar que la necesitaba,
que no se dio cuenta de cuando ya era demasiado tarde para luchar contra eso. Cuando el médico finalmente salió de la sala, ambos se levantaron al mismo tiempo. «Está fuera de peligro», dijo él, y Alejandro sintió un alivio tan fuerte que casi tambaleó hacia atrás. La fiebre estaba causando dificultades respiratorias, pero logramos estabilizarla. ¿Tendrá que quedarse?» «Internada unos días para observación, pero no hay riesgo inmediato». Alejandro cerró los ojos por un instante, absorbiendo la información. Su corazón aún latía acelerado, pero, por primera vez esa noche, sintió que podría respirar. Lucía soltó un suspiro tembloroso a su lado, y cuando él la miró, notó algo que no esperaba. Lágrimas, pequeñas, silenciosas, descendiendo por su rostro mientras ella intentaba recomponerse. Estaba aliviada, claro, pero también estaba agotada. Alejandro, sin pensarlo, extendió la mano y tomó la de ella. Lucía parpadeó, sorprendida, pero no retrocedió. Por un breve momento, no había empresario ni enfermera, ni desconfianza ni barreras. Solo había dos personas que habían pasado juntas por lo peor y que, de alguna manera, se habían encontrado consuelo mutuamente. Alejandro apretó su mano con más fuerza y en ese instante supo no dejaría que ella se fuera. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de alivio y agotamiento. Carmen se recuperaba. Lentamente, pero la fiebre había cedido y su respiración volvía a la normalidad. Alejandro permanecía a su lado todo el tiempo, negándose a dejar a su hija sola, ni un segundo. Sin embargo, Lucía también estaba allí, incluso después de noches sin dormir, e incluso después de todo lo que había enfrentado dentro de esa mansión, ella seguía presente, cuidando a Carmen con la misma paciencia y dedicación de siempre. Alejandro observaba cada pequeño gesto, cada toque cuidadoso, cada palabra suave que ella le decía a la niña. Por primera vez, se permitió admitir lo que ya sabía desde hacía mucho tiempo. Lucía no era una intrusa, no era una amenaza, ni alguien que estaba allí por interés. Ella formaba parte de sus vidas, y más que eso, era indispensable. Intentó ignorar ese pensamiento, trató de convencerse de que, cuando Carmen estuviera bien, Lucía seguiría su camino y todo volvería a la normalidad, pero algo dentro de él le decía que eso ya no era una opción. ¿Por qué? En el fondo, ya sabía que no quería más una vida sin ella. La última noche, antes de que Carmen recibiera el alta, Alejandro encontró a Lucía en el pasillo del hospital. Ella estaba sentada en un banco, con los codos apoyados en las rodillas, la mirada perdida. Había algo diferente en ella, no solo el cansancio, sino una vacilación, como si estuviera a punto de tomar una decisión difícil. Él se acercó, sintiendo un extraño nerviosismo crecer dentro de sí. «Deberías descansar», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. Lucía sonrió ligeramente, pero no había humor en su expresión. «Lo haré cuando llegue a casa». Alejandro frunció el ceño, sintiendo una punzada incómoda en el pecho. «Casa». Ella asintió lentamente. «Carmen está mejor, y mi trabajo aquí terminó. Creo que es hora de irme». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Sabía que este momento llegaría. Sabía que Lucía nunca pertenecería a ese mundo de lujo y apariencias, pero ahora que estaba frente a ello, no podía aceptarlo. Abrió la boca para decir algo, para detenerla, pero vaciló. Ese siempre había sido su problema, nunca supo demostrar lo que sentía. Pero si había algo que esa experiencia le había enseñado era que algunas cosas no podían dejarse para después. Respiró profundo y, por primera vez, dejó su orgullo de lado. Lucía, la llamó, y cuando ella lo miró, dijo lo único que realmente importaba. «Quédate».
Lucía parpadeó algunas veces, como si no estuviera segura de haber oído bien. «Quedarme», repitió, su voz llena de incertidumbre. Alejandro nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero en ese momento supo que debía ser claro. «Sí, quédate», me dijo, esta vez con más firmeza. «No por obligación, no por el trabajo. Quédate porque Carmen te necesita y porque yo también te necesito». La última parte salió más baja, casi un susurro, pero Lucía escuchó. Su corazón aceleró y sintió el aire faltar por un breve instante. Durante tanto tiempo, había imaginado que Alejandro nunca bajaría la guardia, que jamás se permitiría sentir algo más allá del control absoluto que imponía sobre su vida. Pero allí estaba él, frente a ella, vulnerable por primera vez. Quería creer en él, quería aceptar esas palabras, sin dudar, pero había un miedo dentro de ella. «Alejandro, ¿estás seguro?», preguntó, su voz llena de emoción. Él asintió. «La mayor certeza que he tenido». Lucía respiró profundo. Había pasado tanto tiempo dudando de su lugar en esa casa, pero ahora no había dudas. Por primera vez, sintió que realmente pertenecía allí. A la mañana siguiente, Carmen recibió el alta y el regreso a la mansión Valenzuela fue diferente a todas las veces anteriores. No había tensión, no había la sensación de que Lucía solo estaba cumpliendo un papel temporal. Alejandro se aseguró de eso. No solo la incluyó en las decisiones sobre la recuperación de Carmen, sino que se encargó de dejar claro para todos en la casa que Lucía no era una simple empleada, era parte de la familia. Estela, la gobernanta, aún mantenía su postura rígida, pero algo cambió en su mirada. Por primera vez, había un toque de respeto allí. La alta sociedad seguiría cuchicheando, los empleados seguirían juzgando, pero Alejandro ya no se importaba. Había pasado demasiado tiempo temiendo pérdidas o evitando sentimientos, construyendo barreras para protegerse. Ahora, finalmente entendía que no se trataba de control, sino de permitirse vivir de verdad, y eso incluía a Lucía, en una tarde tranquila, mientras Carmen leía en el jardín. Alejandro se acercó a Lucía y tomó su mano. «¿Aún tienes dudas?», preguntó, con una leve sonrisa en el borde de sus labios. Lucía lo miró y por primera vez no dudó. Ninguna. Los meses siguientes fueron un nuevo comienzo para los tres. Carmen, más fuerte cada día, sorprendía a todos con su recuperación. Con el apoyo de Lucía y Alejandro, enfrentó tratamientos intensivos y reaprendió a creer en sí misma. En la noche del cumpleaños de la niña, se celebró un gran evento en la mansión. Familiares, amigos e incluso algunos de los que antes dudaban de Lucía estaban presentes. Pero el momento más destacado llegó cuando, en medio de la fiesta, Carmen tomó la mano de Lucía y de su padre y, ante todos, dio sus primeros pasos sola. El salón quedó en silencio. Alejandro contuvo la respiración y Lucía se llevó las manos al rostro, sorprendida. Carmen, con determinación brillando en los ojos, caminó hasta el centro de la sala, donde todos pudieron ver que ya no era la niña frágil y limitada que alguna vez temió nunca volver a caminar. Ella era fuerte, era resiliente y, sobre todo, era amada. Alejandro se arrodilló frente a su hija, emocionado. «Lo lograste, princesa», y susurró, abrazándola con fuerza. Lucía se acercó y, sin pensarlo, Alejandro tomó su mano, uniéndolos en un abrazo que no necesitaba palabras. En ese momento, la familia que habían construido se volvía inquebrantable. Los desafíos no desaparecieron, pero ahora Alejandro, Lucía y Carmen los
enfrentaban juntos. Alejandro aprendió que el verdadero valor de la vida no estaba en contratos o fortunas, sino en los momentos compartidos con quienes se ama. Lucía, que algún día temió no pertenecer a ese mundo, ahora sabía que el pertenecer no venía del dinero o el estatus, sino del amor genuino que encontró allí. Y Carmen, más independiente que nunca, mostró a todos que la fuerza no solo era física, sino también emocional. Un día, mientras caminaban por el jardín, Carmen miró a los dos y dijo: «Ahora sé, nunca estuve sola, siempre estuvieron conmigo». Alejandro y Lucía se miraron. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Sí, todo había cambiado, pero, al final, lo único que realmente importaba era que, después de tantas luchas y desafíos, finalmente estaban donde debían estar, juntos.